Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Vamos a ver la santidad del que nos llamó. Estaba buscando en los presidentes de México, un presidente que fuera así bien buen presidente. Sí encontré. Encontré al presidente Lázaro Cárdenas del Río. Cuando yo era niña, yo me acuerdo que las personas hablaban de él con mucho respeto, con mucha admiración, y le decían Tata Lázaro. No sé si las personas más grandes, como mi hermano Álvaro, recuerde que al presidente Lázaro Cárdenas le decían Tata Lázaro. Ajá. Entonces, él nació en Michoacán y murió en 1970 en la Ciudad de México. Yo tenía 2 años cuando murió, pero creo que hasta la fecha hay muchas personas que lo recuerdan con mucho cariño al presidente Lázaro Cárdenas. Él dice que buscó la justicia, dije voy a llevar algo poquito de lo que él hizo, buscó la justicia y la igualdad, fomentó la educación a todos los niveles, impulsó la reforma agraria, nacionalizó los ferrocarriles en 1937 y en 1938 la industria petrolera que estaba en manos británicas y estadounidenses. Defendió a los obreros y a los campesinos. Es considerado un presidente valiente y honesto. Aún después de que él dejó el poder, la gente admiraba a Lázaro Cárdenas. Entonces dije, no, sí, hemos tenido buenos presidentes que la gente ha reconocido. Entonces, ahora voy a hacer una lectura para que veamos quién es el que nos llama a ser santos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Bueno, vamos a orar. Señor y Padre amado,
Santo, 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 Dios todopoderoso y eterno. Hoy estamos aquí para conocer tu santidad, Señor. Yo te pido que te reveles ante nosotros, Señor, que nos ilumines para que podamos comprender lo grande que eres, Señor, lo santo, Padre, lo perfecto, lo único que tú eres, mi Dios. Ayúdanos, Señor, y por favor, háblanos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Dios llama a Isaías en el momento en que había muerto el rey Usías. El Señor dice a Isaías que estaba en un trono alto y sublime, y que sus ropas reales llenaban el templo. Un trono es para un rey, entonces está viendo a Dios como rey. Los serafines son seres encendidos, son como si fueran de fuego, dice que son seres como humanos pero encendidos, y tenían 6 alas. Con 2 se tapaban el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se cubrían el rostro, ¿por qué? Por la majestuosa santidad y la gloria de Dios. Santo, santo, santo es el único atributo que se repite 3 veces. En la Biblia no encontramos que diga que Dios es amor, 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 o que es justo, justo, justo. Pero encontramos que Dios es santo, santo, santo. Los serafines daban voces uno al otro. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Bueno, yo investigué qué eran los quiciales y pues dice que formaban parte de la misma puerta, que la puerta se estremeció, que temblaba. No sé si alguna vez ustedes se han estremecido ante la presencia de Dios. Si han sentido así, porque pues dice que hasta las puertas temblaban. Isaías sintió que moría al ver la santidad de Dios, reconoció que era un hombre pecador. Los labios inmundos expresan que el corazón también es inmundo. Sabemos que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Un hombre de boca impura no es adecuado embajador o mensajero de un Dios santo. Isaías estaba consciente de la devoción de su pueblo, que también el pueblo era de labios inmundos. Observó el culto celestial, la adoración en el templo, el humo del incienso, los serafines, Dios sentado en su trono con toda su grandeza. Un pecador que ve al Rey Jehová de los ejércitos debe desear tener un corazón limpio. Cuando entras en una relación con Dios, conoces su santidad. La santidad de Dios hace que nosotros podamos ver nuestro pecado. Del altar de la purificación fue tomado el carbón encendido. Sugiere que acababa de ser consumido el sacrificio por el fuego del altar. Y detrás del fuego y el aceite estaban el derramamiento de sangre por la expiación del alma. Eso lo encontramos en Levítico 17:11. Tu iniquidad es quitada y limpio tu pecado. Fue quemada en la boca y el corazón toda impureza, todo pecado. Cuando estaba en el templo en adoración, fue cuando Dios llamó a Isaías. Como leímos en el Salmo, dice, Dios está cerca a los que le invocan de veras. De veras, si usted de veras busca a Dios con todo su corazón, Dios está cerca, así como estuvo con Isaías. El rey Usías había sido un buen rey y él murió. Cuando él muere, Dios llama a Isaías. El rey Usías comenzó a reinar a los 16 años de edad y reinó 52 años en Jerusalén. Hizo lo correcto delante de Dios, igual que su padre Amasías. A ellos les tocó estar cuando el profeta Zacarías. Entonces ellos buscaban a Dios. Dios lo prosperó. Él hizo muchas cosas. Era amigo de la agricultura, equipó muy bien a su ejército, inventaba máquinas, tenía ingenieros que inventaban máquinas. Se hizo poderoso y fuerte, pero su corazón se enalteció. Y un día se rebeló contra Jehová y fue al templo a ofrecer incienso. A él no le tocaba ofrecer incienso, solamente los sacerdotes podían ofrecer el incienso. Entonces él fue y los sacerdotes se le opusieron. El sacerdote Azarías con 80 sacerdotes fueron
y lo confrontaron y le dijeron, has prevaricado contra Dios. Entonces el rey se enojó con los sacerdotes. Así pasa, si alguien nos dice nuestro pecado, nos enojamos. No nos gusta, queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Y entonces le empezó a brotar la lepra. Tuvieron que sacarlo inmediatamente, lo aislaron y el resto de su vida estuvo aislado hasta que murió, hasta el día de su muerte él fue leproso. Pero su reinado fue de prosperidad. Cuando un gobernante es prosperado por Dios, el pueblo goza también de cierta paz y de cierta prosperidad. La situación del pueblo era parecida a la de nuestros tiempos. Había pecado, siempre ha habido pecado. Pero tenían un buen gobernante durante 52 años que era temeroso de Dios y que pues Dios lo prosperaba también. Entonces había muerto y el pueblo estaba de duelo. Acababa de morir su rey cuando Dios llama también a Isaías. Todos necesitamos un encuentro con Dios. Así como Isaías, necesitamos un encuentro con el Dios Santo. A las personas nos cuesta trabajo reconocer nuestro pecado, pero al conocer la palabra de Dios, podemos conocer la santidad de Dios y reconocer nuestro pecado. La Biblia es como un espejo, donde Dios nos habla y nos dice cuál es nuestra situación delante de Él. La palabra de Dios nos lleva a tener un encuentro con Dios. Hay muchas personas que uno está con ellas, les hablas de Dios y todo, pero de repente te dicen que han tenido un encuentro con Dios, ellos a solas con Dios. No, aunque no está uno, o sea, ellos solos dicen, es que busqué a Dios porque estuve muy mal y tuve una situación difícil. Tengo un amigo que él salió del alcoholismo y dice, no supe ni cómo me sacó Dios, pero yo clamé a Dios. Entonces a veces las personas así, ellos en un momento de sufrimiento, están quebrantados, van y buscan ellos a solas a Dios y es cuando Dios les responde. Ver mi pecado y que ustedes vean su pecado es vivir en la verdad, es reconocer que no somos perfectos, que nos equivocamos, nos ofendemos con el pecado de otros y no reconocemos nuestro propio pecado. Todos fallamos y necesitamos ser perdonados y perdonar también las fallas de otros. Isaías no solamente vio la santidad de Dios, también vio la gloria de Dios y vio la gracia de Dios. Porque Dios mismo limpió el pecado de Isaías. La gracia de Dios es que proveyó de la cruz, que quitó al ser humano de la cruz y puso a su Hijo Jesucristo, porque solo Él podía pagar por nuestros pecados. El Cordero que quita los pecados del mundo fue sacrificado y nuestros pecados fueron colocados sobre Él. Cuando llegamos a Cristo, yo me acuerdo cuando yo conocí a Cristo, cuando hice mi compromiso con Él, a mí me explicaron que yo estaba haciendo un pacto, que Dios y yo estábamos haciendo un compromiso y dije, bueno, Dios, es tan grande, pero Dios nos habla y Dios nos llama, así tenemos un encuentro con Dios así como Isaías. Y cuando hacemos un pacto con Dios, hacemos un compromiso de obediencia a Dios por la eternidad, de confiar en su palabra, de creer en Él, de aceptar su voluntad, de adorarlo, de conocerlo. Pero lo más hermoso es que Dios hace todo. Nosotros vivimos bajo su gracia. Isaías pensó que moriría ante la santidad de Dios, pero Dios se encargó de santificarlo, para que Isaías mismo se ofreciera a servir a un Dios santo. Dios ya sabía que Isaías era pecador, pero Dios estaba dispuesto a limpiarlo. Nuestros ojos espirituales deben estar abiertos para ver a Dios, porque esa visión nos dará la fuerza para servirle. Sabremos que servimos a un Dios santo, lleno de poder, y que nadie puede hacerle frente. Debemos tener la seguridad de que Dios nos perdona todos los pecados por medio del sacrificio de Jesucristo. Es como si fuéramos purificados con ese carbón encendido. Entonces podremos servir a Dios, porque Dios nos mostrará sus propósitos. Y todo será resultado de una adoración sincera. En la adoración, cuando estamos en la presencia de Dios, es cuando podemos tener ese encuentro íntimo con el Dios Santo.
Isaías no era un superhombre. Isaías era un hombre común como todos nosotros. Bueno, predicó la palabra durante 50 años hasta que murió. Dios nos está moldeando a la imagen de Cristo. Nosotros necesitamos ver a Dios como Isaías lo vio. Necesitamos tener un corazón apasionado por Dios. Uzías había muerto, pero Dios es un rey más grande que todos los reyes. Santidad significa separar. Dios es único y está sobre todo lo creado. Dios está cercano a su pueblo. Un ser tan grande y tan majestuoso está cerca del ser humano. Tenemos demasiadas cosas en nosotros que no reflejan a Cristo. Dios nos está moldeando. Quitó de nosotros la esclavitud del pecado para hacernos como Él. Vivimos una vida de arrepentimiento, dejamos el pecado y nos humillamos ante el santo Dios. Las victorias de Jesús son para que seamos libres, para vivir como Cristo y dejar lo que no honra a Dios. Hasta que estemos con Él es cuando seremos como Cristo. Bueno, leímos en la carta de 1 de Pedro que dice que fuimos comprados, dice, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Todos nosotros sabemos que Dios es santo. ¿Cómo han reaccionado ustedes? ¿Cómo reaccionan ante la santidad de Dios? ¿Cómo ven a ese Dios santo? Cuando Isaías tuvo un encuentro con Dios, o sea, cuando empezó su ministerio, Isaías no buscaba pecar, no buscaba hacer lo malo, porque sabía el Dios santo que tenía. Isaías no amaba el mundo. Y también Isaías creo que no tenía miedo a morir, ¿verdad? Tampoco buscaba adorar a otros dioses, solamente adoraba a Dios. Él no tenía ídolos. Él estaba dedicado a la adoración también de Dios. Bueno, Jesucristo venció el pecado, nosotros lo sabemos, para que nosotros seamos libres y podamos dejar también nosotros el pecado. Jesucristo venció el mundo también. Jesucristo venció la muerte. Y Jesucristo nos da la victoria sobre todas las cosas espirituales, porque Él venció también a todos los poderes espirituales. Somos llamados y Dios nos ayuda a cumplir con ese llamado. Somos llamados a ser santos. Acabamos de leer que somos llamados a ser santos. Ese es el llamado de nosotros como pueblo, a parecernos, a buscar ser como nuestro Dios, apartados del pecado, apartados del mundo, apartados de lo que no honra a Dios. Ese es nuestro llamado. En Apocalipsis 4 y 5 también encontramos la adoración celestial. También encontramos, hay más de 14 veces la palabra trono. Y vemos también a los seres que estaban adorando a Dios y diciéndole, santo, santo, santo. Voy a pedirles que busquemos Apocalipsis 4, 8. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, vemos que aquí está también la adoración celestial, cuando todos están cantando al Señor, santo, santo, santo. También nosotros podemos, le voy a pedir a Xochitl, para terminar, si podemos cantar el himno Santo, Santo, Santo.
Señor y Padre amado, tú eres santo, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a buscar esa santidad como tú nos dices, Señor, a poder obedecer esa parte en la que tú nos llamas a ser santos, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, santifícanos, Padre, ayúdanos. Ayúdanos también, Señor, a adorarte sinceramente, en espíritu, en verdad, con todo nuestro ser, Señor. Recibe nuestra adoración, Padre. Y ayúdanos, Señor, a estar con todos los que te adoran, Señor, porque son muchos los que te adoran. Millones y millones de ángeles te adoran, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos ver tu gloria, Señor, en todo lo que nos rodea, Padre, porque toda la tierra está llena de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.